tenemos invitados súper especiales. Así es, 7 de la mañana, 38 minutos. Le damos la bienvenida a la cabina de 96.9 de La Calle en el club a la senadora María José Pizarro. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, porque en este espacio también nos gusta pues hablar de política, de qué está pasando en el país y por supuesto, cuál es la visión que tienen ustedes como funcionarios públicos. Así que bienvenida al Club de La Calle. No, muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Mi primera vez aquí en el club. Pero la nota nerviosa. No, ¿cuál nerviosa? Para nada, no. Es que el cambio de formato, no, y para toda la gente que está en la calle, un gran abrazo. Qué bueno. Senadora, tal vez la pregunta puede parecer imprudente, pero a esta hora no debería estar trabajando o hoy no sesiona. Yo estoy trabajando desde tempranito, a las 5 de la mañana todos los días me levanto. A las mamás nos toca levantarnos temprano, dejar los niños listos, en fin, y ya a las 6:30, 7 de la mañana uno ya siente que ya pasó media mañana, o sea que yo desde tempranito siempre tal cual, activa desde temprano. María José, como todas las mujeres, ¿no? Tiene un reconocimiento especial porque es muy cumplida en el ejercicio de sus funciones, digamos, está siempre presente, trata de estar en los horarios que es y es un poquito intensa con el tema, pero sí es mamá y a mí eso me parece divino y quiero abordarlo porque además eres mamá de 2 hijas, una grandecita, otra digamos que está en esta adolescencia o entrando a la adolescencia, pero te ha tocado sola en ese rol de mamá. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has sacado adelante a la par del trabajo? Pues bueno, afortunadamente tengo mamá, entonces las mamás cumplen un papel fundamental porque siempre son las que nos ayudan en las tareas del cuidado, las abuelas. Y igual nos pasó a nosotras o a nosotros. En general, esta es una sociedad donde las abuelas, las mamás, las tías siempre están presentes y es como ese ayudando. Cuidado. Que las mamás de las que dicen, mire, usted no va a andar teniendo hijos porque yo no quiero cuidar chinos, pero el día que uno le llega el primero, ¡ay, qué necesito cuidar! Pero no tenga más, por favor. Tal cual. Sí, no, pues le toca a uno compaginarlo. Evidentemente ser súper riguroso con el tiempo y súper organizado, porque si no es así, no logras cumplir con todo. Entonces, casi que le toca a uno aprender a jugar Tetris con el tiempo para organizar todo, alcanzar a estar en la casa, con los hijos. Sesionando, pues ya sabe uno que hay unos días, los hijos también se acostumbran, que hay unos días en los que definitivamente es muy difícil estar. Igual, la gente cree que el trabajo del congresista muchas veces es solamente los martes y los miércoles que estás en el Congreso, pero el resto de días es el espacio también para estar en la calle, estar con la gente. O sea, presencialmente tienen que ir martes y jueves. Martes y miércoles. Martes y miércoles. Cuando citen. Por ejemplo, hoy citaron, hoy y mañana citan. Pero hay veces que citan martes, miércoles y jueves, o lunes, martes y jueves. Generalmente son 3 días a la semana, sesiones presenciales en el Congreso. ¿Y hoy citaron para qué? Para plenaria en la tarde. Supongo que debatiremos proyectos de ley. Ahora tienen que estar enviando el orden del día y uno ahí ya mira. ¿Quién envía ese orden del día? El secretario, la Secretaría del Senado envía el orden del día, generalmente la noche antes o durante la mañana ya. Y usted puede decir, ay, qué mamera, no, yo mañana no voy, que estos temas no me gustan. No, al contrario, es obligatorio. El que no va tiene falta. Tú tienes derecho a, con autorización de la mesa directiva, puedes ausentarte unos días. Sin autorización podrías, pero evidentemente ese día no se paga. Pero lo lógico es que si a ti te eligieron millones de colombianos, tu principal responsabilidad es estar en el Congreso de la República y permanecer. Porque sí, también hay muchos que van, se registran y están ahí, votan 3 cositas y se van. No, la idea es tú llegas y hasta que se termine la sesión. Si no, pues, ¿para qué te están pagando también? ¿No? ¿Quién es de los que más falta? De los que más falta, ya como que tú dices, ¿y este quién es? ¿Usted trabaja aquí? Pues fíjate que eso pasaba mucho más en la Cámara porque son como 190 y entonces uno, cuando ya estaba en la mesa directiva, es decir, que estás arriba y ves como a toda la gente sentada, ese día uno mira y dice, uy, a este compañero, este colega no lo había visto. Sí, claro. Y tiene rápido que mirar, pero en el Senado son menos, entonces es más, somos 100, entonces es más sencillo como aprenderte las caras, pero en general, yo sí creo que este es un espacio para hacerle un llamado de atención a los congresistas y es, la verdad es que el periodo pasado trabajábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana y este realmente 8, 9 de la noche ya se están
ya no hay quórum. Después de 2 o 3 horas de haber iniciado la sesión, ya no hay quórum. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente va, hace lo que yo te digo, se va, y no hay nadie que esté vigilando el ausentismo. Y eso yo sí creo que... Eso debería sancionarlo. Ay, pero porque es diga, muy diga, delicado. Que debería hacérsele un seguimiento a la Claro. ausentismo. María José, pero diga, trabajen vagos, diga. Trabajen vagos, sí, obvio. 7 de la Sí. mañana con 43 minutos. En este momento tenemos aquí en el Club de la Calle a la senadora María José Pizarro. Ustedes pueden preguntarle, manden su nota de voz al 316-741-4665. Dudas, preguntas, saluden a la senadora que hoy está acompañándonos en el club. Impresionante tenerla acá, me encanta, me gusta a mí tenerla, Marta, entre nosotros porque tenemos temas para tratar con ella, ¿cierto? Por eso vamos a aprovechar que tenemos la presencia de un congresista aquí en la cabina de la calle, porque son muchas las temáticas que escuchamos en Colombia que nos interesa a nosotros. Ejemplo, ¿qué está pasando con las reformas? ¿Qué es lo que se está tramitando ahorita en el Congreso? ¿Y cuál es como el parte? ¿Qué dicen los congresistas para las personas a pie, las personas que nos están escuchando en este momento, quienes nos sintonizan? ¿Cuáles son esas buenas noticias que se adelantan desde el Congreso? Pues lo primero es decirle a la gente que se ha satanizado como el término reforma. Sí. Como que Claro. reforma da muchísimo susto. Sí. Lo cierto es que todos sabemos, y sobre todo la gente que está en la calle sabe que hay un montón de cosas que podrían funcionar muchísimo mejor de lo que funcionan. Y reformar implica que el andamiaje que está se pueda construir de tal manera que sea sólido y que tú puedas mejorar todos esos aspectos que están mal. Y eso se discute, evidentemente. A veces a lo mejor nosotros no salimos tan contentos, a lo mejor la oposición no sale tan contenta, Claro. pero lo cierto es que tú buscas que ese andamiaje quede lo más sólido posible, porque hoy no tenemos un andamiaje sólido. Ya tenemos una reforma pensional que pasó por el Congreso de la República, que fue sancionada por el presidente, ya se está adecuando el Estado para un nuevo sistema pensional. Y hay unas demandas en la Corte y tendremos que esperar qué sucede o qué decisiones toman los magistrados de la Corte en relación con esa reforma pensional. Claro. Hoy están discutiéndose, justo hoy tienen que iniciar las discusiones o retomarse las discusiones de la reforma laboral. En el transcurso de esta semana, lo que Exacto. tienen que hacer en plenario. Sí, ya se han discutido 30 artículos, quedan 50 porque son, si no estoy mal, 84 artículos, Sí. y por lo tanto se habrá discutido el 40% de la reforma en la Cámara de Representantes. Es decir, yo todavía no la estoy discutiendo. No le ha llegado todavía. No nos ha llegado a nosotros. Esa se está discutiendo, se radicó la reforma a la salud, que ustedes saben, hay una gran discusión social todavía no hay una discusión en el Congreso, aunque el debate, pues por supuesto siempre está ahí presente, pero hay una discusión social en los medios, Sí. opinadores, influenciadores, el gobierno, en fin, etcétera, expertos, y vienen algunas caminando que ya no tienen que ver, digamos, con la reforma social per se, que es, por ejemplo, la reforma política y otro tipo de reformas, pero yo creo que las que son más importantes para la gente son ¿Pensional? las reformas sociales, que Claro. son la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, y hay una ley muy importante que no es reforma, pero que ya se tiene que empezar a discutir, que es la de jurisdicción agraria. Yo sé que aquí nos escuchan muchos campesinos y Sí. campesinas Sí, claro. en distintas regiones del país. Eso masticadito, ¿qué significa? Significa senadora? que antes poder acceder a un juez cuando había un problema de tierras en el país, que son muy recurrentes, pues... Como que el vecino va corriendo la cerca cada vez más. Sí, o hay una O se invasión de apropian. predios, Ujú. o pues digamos hay problemas históricos entre vecinos, hay gente, por ejemplo, hay personas que una sola persona es dueña del 70, del 80% de las tierras del municipio, y eso evidentemente genera problemas sociales. Entonces, antes acceder a la justicia era muy engorroso, una justicia muy lejana. Aquí lo que se hacen es construir unos juzgados agrarios y que la gente pueda ir de manera mucho más expedita, mucho más directa y con mecanismos ajustados en la justicia para poder resolver sus problemas de manera mucho más fácil y cercana. Qué Entonces bueno. ya hay una ley que creó estos juzgados agrarios y ahora se tiene que generar el mecanismo bajo el cual estos van a funcionar, y eso se va a empezar a discutir muy pronto y es muy importante para los campesinos y las campesinas de nuestro país. Y va a María ser muy José, útil, ojalá. Sí, y María José Pizarro con nosotros. A mí me encanta entrevistar políticos porque cuando uno entrevista de un extremo, Sí. aquí tuvimos a J. Hernández y todo está mal.
Todo. Colombia va mal, esto es Sodoma y Gomorra, Colombia... Estamos hundidos, sí, jodidos. estamos hundidos en la mala, sí, y entrevistamos a María José Pizarro y las cosas van bien, según nos cuenta María José. Siempre pueden ir mejor, igual todos Siempre. tenemos que tener conciencia de que todo Claro. siempre puede ir mejor. ¿A ti te parece que el país va bien? ¿Va por buen camino? No, yo creo que estamos en la transición de la transición. Sí. Así lo hemos Vea. denominado nosotros. Esa palabra ¿Eso no me qué la quiere? escuchaba ni a mí. La transición de la transición. El exorcismo de la transición. No, pues lo que pasa es que siempre habíamos tenido una forma en la que se hacían las cosas, Sí. una visión de país, habíamos sido gobernados por ciertos sectores políticos y digamos, todo más o menos camina sin mucho cataclismo porque evidentemente grandes cambios no hay. De repente llega un gobierno con una visión completamente diferente, eso genera... Sacudón. Un sacudón. Claro. Y ahora estamos en el sacudón del sacudón porque primero fue la llegada, ahora empiezan a cambiar las cosas, todo el mundo empieza a decir, uy, bueno, pero ahora cómo va a quedar todo. Y estamos en ese momento, por eso digo, es como la transición de la transición, el sacudón del sacudón. Claro, Ahora sí es está válido. Usted ratifica, por ejemplo, que el trabajo que se está haciendo desde el actual gobierno, porque es la primera vez que la izquierda está gobernando Ninguna el izquierda, país. un gobierno progresista. Es la primera vez que está gobernando el país y usted, que es la primera mujer que llega a la vicepresidencia del Senado, pues siendo una mujer de izquierda, ¿usted cree que sí Progresista. están contentos los colombianos con la gestión que se está haciendo desde el gobierno? No, yo creo que hay dudas, hay incertidumbres, hay gente que evidentemente está muy también convencida, que Sí. siente que hay cambios positivos, hay otra que también le genera susto. Pues normal, así es que estamos. Porque hay un cambio. Si no hubiese ningún cambio, pues estaríamos rabiosos o indignados o Pero cuando hay un desesperanzados. cambio, ¿es qué Ahora hay un cambios? poco de todo. Hay cambios. Evidentemente, primero que hay una visión distinta de país. Hay temas que no habían estado en el centro de las discusiones. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de transición energética como nunca se había hablado de transición energética. Sí, Se yo está miré hablando- miré una locución del presidente diciendo que Ecopetrol debería de exorcizarse el tema del petróleo y dedicarse a la IA. No, lo que yo creo, well, digamos, la propuesta hacia donde deberíamos transitar es que Ecopetrol no sea solamente una empresa dedicada a la exploración y a la extracción de petróleo, sino que también pudiese transitar hacia las energías renovables. Es decir, que pudiese tener una visión un poco más amplia, sin, pues evidentemente lo que se está explorando se va a seguir explotando, lo que se está explotando se va a seguir explotando, pero evidentemente viene la energía eólica, la energía solar, la energía, incluso aquella que se produce en los mares, etcétera, y Ecopetrol tiene que tener esa visión más amplia porque es la empresa estatal. Entonces, pues esas son visiones nuevas. El otro día estaba en un conversatorio y decían, bueno, hay temas que no se estaban discutiendo. En este país todos sabíamos que había gente pobre, con necesidades, que se levanta todos los días, que trabaja, mucha gente en la informalidad, inclusive mucha gente en la ilegalidad también, Sí, porque claro. eso es una realidad en nuestro país, pero no se discutía públicamente, o sea, como en una conciencia social. Yo creo que ese es un cambio positivo, que se discutan esas cosas, que la gente diga, me parece bien lo que tenemos, no me parece, podríamos mejorar así, me molestan las colas engorrosas, siento que el Estado es un Estado absolutamente lejano. Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir como sociedad. Lo que no es normal es que no discutamos nada Claro. y sencillamente vivamos siempre en la indignación. Al fin en el Congreso se siguió discutiendo el sueldo de los congresistas, Sí hubo sí se discutió, hubo un proyecto de pero ley. no pasó nada, ¿o sí? No, pues lo que pasa es que yo ahí tengo posiciones. Lo primero es que sí se tienen que reducir los salarios de los congresistas ¿Usted está y de de acuerdo todos que los se baje el siempre salario? claro, y de todos ¿Actualmente los cuánto altos gana? funcionarios del Estado, porque de nada que te sirve que de 300 personas ganen Sí. menos cuando Claro. tienes 2.000 o 3.000 cargos Obvio. donde la gente gana Claro. igual o muchísimo más que un congresista que O gana mucho sin trabajar. Claro. O gana mucho sin ¿Cuánto, trabajar? ¿Cuánto ganan más actualmente en este 2024? ¿Cuánto están ganando? Pues un digamos congresista? que con los descuentos, porque también la reforma tributaria agravó este tipo de salarios, entonces disminuyeron más, pero evidentemente es bastante plata. Una cosa es el salario base, están más o menos en 10 millones de pesos, y luego tienes los gastos de representación Ok. y todo este tipo de cosas, que es lo que hace que evidentemente el salario Suba.
suba. Pero hay otros funcionarios del Estado que ganan 70, 80, 100 millones de pesos. ¿Quién? Y pues por supuesto hay Bueno, altos salarios del ahí Estado. cargos, sí. Ahorita no quiero echar al agua a nadie, pero hay que revisar cuánto ganan los presidentes de ciertas, por ejemplo, compañías del Estado, lo que ganan los magistrados, lo que ganan, pues digamos, el Estado es un Estado Claro. donde hay altos cargos del Estado, más de 2.000 altos cargos. Y eso quiere decir Senadora. que eso es lo que tiene que revisarse, todos los altos salarios del Estado. Y por otro lado, también se tienen que Sí. regular aspectos importantes como el lobby. El lobby tiene que regularse. Eso es importantísimo. Nadie habla de eso. ¿Qué es el lobby? El lobby es, por ejemplo, empresas o sectores privados que podrían hacerlo de manera legal, que debería estar regulado, pero no está regulado. Entonces, por ahí debajo viene si usted vota de esta manera. Entonces. Yo tengo una compañía de azúcar. Sí, exacto. Entonces, mire, beneficios. le que paso a esto, lo pero mejor vote recibes. positivo para que me favorezca lo que están votando a mí. Así Claro, es. claro. Y eso tiene que regularse. Yo no quiero satanizar el lobby, no, pero de manera regulada es legal y es transparente. O sea, lo que necesita este país es más transparencia en el discurso, porque parece que todo fuese una información vedada Sí. y lo que necesita la gente saber es cómo funciona el Estado y hacerlo accesible y que para mí que no todos sea... entendamos. Exactamente, Claro. y que yo pueda Bien. entender el mapa del Estado y ahí entonces yo tengo la claridad para decir esto así, esto no. Inclusive esos aspectos de gestión privada también podrían regularse y podrían ser transparentes. O que los sobornos se publiquen en tusoborno.com. No, hombre. Sí, de la No, mañana eso con no debería 54. pasar jamás. Tiene toda la razón. Aquí en este país hay gente que le toca de verdad hacer milagros y magia con lo poco que reciben. Sí. Porque ni siquiera es un mínimo, porque No. La informalidad en este país es altísima. Entonces, nosotros evidentemente somos unos privilegiados, claro que sí. Por eso hay que dar estas discusiones, pero aquí lo más importante también es que pueda subir el salario mínimo, porque de nada te sirve que bajen los altos salarios del Estado si el salario mínimo, es decir, de las grandes mayorías de este país, no sube. La gente Claro. tiene derecho a vivir un poco más con dignidad y no tener que Claro. hacer malabarismos con el mínimo sueldo De que acuerdo. reciben para poder vivir. O sea que la discusión de fondo en este país es cómo se sube más el salario mínimo hasta que sea un salario digno que le permita a la gente poder sostener a su familia con unas mínimas condiciones. Esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Cuánto de puede ser un fondo. salario mínimo, digamos, Decente. decente en Colombia? Pues yo creería que eso tendríamos que preguntárselo al señor y a todas las señoras. Pero, digamos, yo creo que no menos de 2 millones de pesos, yo creo que sería lo digno, pero claro, esas son discusiones. Imagínate, ahora va a venir la discusión por la subida del salario mínimo. Ajá. El primer año nosotros la subimos. ¿En noviembre es que empieza eso? Más o menos. Y el primer año nosotros la subimos, este gobierno la subió el 16%. Nunca, o por lo menos no nunca, pero quiero decir, no hay muchos momentos en la historia donde el salario mínimo haya subido tanto. El año pasado subió un 8%. Ajá. Sí, creo que fue un 8, tal vez un poquito más, pero tendríamos inclusive que mantener una subida regular del salario mínimo para que la gente no tenga que hacer malabarismos para coger el bus, hacer el mercado, comprar la leche, pagar el arriendo. ¿Cuánto Claro. se le va Claro. del salario mínimo a la gente en el arriendo y los servicios y el transporte? ¿Cuánto A queda veces la para mitad. comer? A veces todo. A veces ¿Cuánto Sí, queda para literal. comer? Claro que sí. Siempre ha estado sonando que va a Sí. ser candidata presidencial. ¿Usted ya visualizó eso? No me vaya a decir, estoy concentrada en mi trabajo actualmente. No. No te iba a responder eso. A lo que yo voy es que el país merece gente que pueda actuar con la máxima responsabilidad. Y por lo tanto, si tú estás en un trabajo político, si ese puede ser el derrotero y el destino, porque por supuesto uno llega a la política a aprender y a crecer, como Claro. cualquier persona que está en cualquier trabajo quiere ascender, quiere tener un desempeño profesional Pero exitoso. ¿cómo se hace eso adentro? Hay Uno que di- prepararse, uno hay le que dice- prepararse, Uno le dice, todo. presidente, yo quiero, o uno se No. postula, o él lo llama, o cómo es eso. No, eso se lo va ganando uno por el camino. Es que no es uno el que decide, vea, yo voy a ser candidato presidencial. La gente es la que Es te la que dice decide. si sí o no tienes las cualidades, la Pero usted capacidad, quiere- el liderazgo. quiere ser Yo me presidente de preparo este para país. eso. Algún día yo, pues, Quiere por seguir los supuesto. pasos de su papá, que en algún momento, cuando hizo parte de la Alianza Democrática M19, fue candidato presidencial. ¿Usted le gustaría seguir con ese sueño? Pues evidentemente asesinaron una oportunidad en este país y yo creo, y por lo que yo he hecho en estos últimos años, pues evidentemente
abrirles las puertas a nuevamente a esa oportunidad. Es maravilloso. Claro que con la llegada del presidente Gustavo Petro se abre la compuerta a algo que parecía imposible en este país, que es la alternancia política, pero evidentemente tampoco se trata de ser, digamos, solo quien continúa la labor de otro. Ok. Tú tienes que coger la posta e ir mucho más adelante. Y además, siendo mujer, pues este país no ha sido gobernado por una mujer, aunque las mujeres cotidianamente manejamos muchos aspectos de la sociedad. Creo que todas esas características de lo femenino que generalmente han estado en el hogar, solo en el espacio íntimo, pues son características que serían maravillosas para un país como el nuestro. Y yo podría enumerarles varias, y si quieren luego hablamos de eso. Sí, María José, perdón, te interrumpo. Lo que pasa es que en el país o digamos que en la narrativa, en el colectivo de las personas, aseguran que este va a ser el primer y último gobierno de izquierda por cómo van las cosas. A mí me acaba de llegar una cadena de WhatsApp de una tía Tal cual. que dice, en efecto, que lo mejor que le pudo haber pasado a la derecha fue un gobierno de Gustavo Petro, que porque no se ha hecho nada hasta el momento. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, yo creo que hay varias reflexiones. La primera es que los problemas de este país no empezaron el 7 de agosto del 2022. Este país tenía problemas históricos y esos problemas no los generamos nosotros porque nosotros estábamos en la periferia del poder, podríamos decirlo, en un lugar marginal por distintos motivos. Entonces empezaron a hacerse evidentes problemas con los que arrastraba la sociedad colombiana hace 200 años. Sí. En toda nuestra historia republicana. Entonces, pretender que en 2 años vamos a cambiar 200 años de la construcción de un Estado, yo creo que incluso sería irresponsable para nosotros. Claro que llegamos a un momento de enorme indignación, de insatisfacción e inclusive de muchísima esperanza. Había mucha gente que decía, muy bien, por fin llega un gobierno distinto, se va a cambiar todo, y administrar esa esperanza de 200 años acumulada o esa indignación de 200 años acumulada es sumamente difícil. Pues yo nunca había visto que una presidencia, que cuando ganaba un candidato se celebrara en las calles. La gente salió como en carnaval y en su y momento, en fiestas, sí. Cuando gana la segunda vuelta el presidente actual Gustavo Petro, que fue el 19 de junio, si no estoy mal, la gente salió y pitaba en los carros, como que con mucha esperanza llegaron, y hay muchas personas que se han encontrado con que no era lo que yo quería. Por eso digo, hay que administrar eso. Porque tal vez nosotros ahí también cometimos un error. Creímos que podíamos hacer mucho más de lo que en realidad podíamos hacer, y nos encontramos con un estado paquidérmico que moverlo es absolutamente engorroso, con un montón de tramitologías que tampoco permiten que eso pueda avanzar de manera mucho más rápida. Eso lo vemos nosotros y lo ve la gente en la calle. La señora cuando va a la ventanilla del estado, pues es poco menos. Yo digo que esto a veces es como el país de los obstáculos. Todos son conos, cintas, vainas de estas naranjas. Uno llega y entonces toca ir a 20,000 ventanillas a que le pongan 20 sellos. Y eso mismo le pasa a quienes están administrando el Estado. Nosotros no tenemos un Estado, digamos, liviano, sin un Estado. Pero cambiar eso es sumamente difícil. Tienes que cambiar casi que todo. Muchas veces tienes que cambiar inclusive el Congreso. Claro. Imagínate todas las leyes que tendrías que cambiar para poder descongestionar el funcionamiento del Estado. Claro. Y nosotros tampoco tenemos las mayorías. Y hay quienes construyeron el andamiaje institucional en 200 años. Y aquí tampoco se trata de barrer pues con las instituciones del Estado, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Generar una gestión eficiente. Y con ese problema han lidiado los anteriores que construyeron este andamiaje institucional y por supuesto también. Nosotros también. Senadora, usted, si seguimos con este caso hipotético de ser candidata presidencial, ¿por qué línea se iría teniendo en cuenta que tuvo abuelo que era general de las Fuerzas Armadas de Colombia y papá que era guerrillero? O sea, ¿para qué lado me voy entonces? Pues no, yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia donde conviven todas las visiones. Como tú dices, mi abuelo fue almirante, comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, no fue ministro de guerra, en ese momento se llamaba Ministerio de Guerra, no fue ministro en ese momento porque no estuvo de acuerdo con lo que se le pedía y por lo tanto lo mandaron a la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Y mi papá fue comandante de la guerrilla, candidato presidencial, asesinado. Y eso me permite a mí tener
una visión muy amplia, pero además la capacidad de dialogar con distintos sectores. Yo no veo que las Fuerzas Armadas sean mis enemigas, ni mis contradictoras principales, ni satanizo a las Fuerzas Armadas, porque mi abuelo fue comandante y mi abuela viene también de toda una tradición militar y crecimos en un hogar, digamos, donde las tradiciones militares estaban ahí vivas. Pero por el otro lado, creo que también tendría la capacidad de dialogar con distintos sectores sociales, de dialogar con distintos sectores sociales, porque esa es la realidad, no solamente de mi padre, sino en la que yo crecí. Mira, yo vendí en la calle en la informalidad, yo cuidé niños, yo limpié casas, yo tuve los mismos problemas que millones de mujeres que en este país tienen que forjarse a sí mismas y forjarse solas. Fui mamá soltera, afortunadamente hoy tengo buena relación con los padres de mis hijas, así que soy el reflejo de la mujer colombiana. Incluso en algún momento dijiste que te entendías un poco con el tema de Francia Márquez, pensando en que las dos habían convivido en algo en común años atrás, y fue el hecho de limpiar casas. Y es que en qué momento una persona que se dedicaba a hacerle aseo a otras personas en su hogar llega al Senado de la República. ¿Cómo pasa eso? ¿Se le apareció la Virgen? No, ¿cómo cuál? Pues claro, si yo estoy limpiando casa y me ponen un sueldo de 30 millones, se me apareció la Virgen. No, pero entre lo uno y lo otro también hay un camino. Pero mira, la mayoría de las mujeres en este país tienen que decidir si continúan con su proyecto de vida o son madres. De acuerdo. Por ejemplo, queda uno embarazado y tiene que elegir, y quisieras ir a la universidad y que la universidad tuviera espacios para que tú pudieras dejar a los niños mientras estudias y poder ofrecerte, o sea, poder construir tu proyecto de vida y sacar adelante a tu familia. Las mujeres tienen que escoger y la escogencia es, pues me toca ir a la supervivencia, a trabajar todos los días para sacar el niño adelante. Las mujeres, y si eso lo cambiáramos de entrada, ya le estaríamos dando una oportunidad inmensa a la mitad de este país, porque las mujeres somos la mitad de la sociedad y la mayoría el 48% de los hogares son las mujeres, son jefas de hogar. Eso quiere decir que si pensamos solamente, si tenemos esa mirada, ya estamos solucionándole o dándole mejores oportunidades a un montón de gente. Además de eso, pues no es que toda la vida haya trabajado limpiando casas, pero luego tuve que trabajar en lo uno, en lo otro, ir ascendiendo. Lo que pasa es que el camino puede ser más lento, te demoras más. Y evidentemente mi principal responsabilidad, cuando se dio la oportunidad, la gente dijo muy bien, 80,000 bogotanos dijeron, María José es una persona a la que le damos nuestro voto de confianza para que vaya y nos represente y reivindique nuestras posturas. En el nombre de la mujer. En nombre de las mujeres y de los hombres también, porque los jóvenes y los hombres son hijos de mujeres, o sea que aquí hay una sociedad que se entreteje. No es fácil hacer política. O sea, por ejemplo, para despedirnos, ¿usted qué le diría a las mujeres que quieren ser políticas en Colombia, que quieren ser servidoras públicas? Que es posible. Lo primero, que les van a decir que no están listas, que no estás preparada. Las mujeres sí estamos listas, estamos preparadas, podemos. Evidentemente no va a ser un camino fácil, nos vamos a tener que enfrentar a muchos obstáculos y a muchos más que los hombres, porque a nosotras todos los días nos miden, todos los días nos cuestionan, tenemos que, digamos, no solamente la virulencia normal, que no debería ser normalizada, pero ya hace que parte existe de la en la política, Sí. pero además por ser mujeres tenemos que sufrir mucho más, porque todo el tiempo se cuestiona nuestra capacidad. No, las mujeres ya estamos listas, más que listas. Y todo lo que hemos aprendido en nuestros hogares, con nuestras familias, de nuestras madres, de nuestras abuelas, es el capital con el cual podemos, digamos, salir a dirigir con tranquilidad los destinos de esta nación. María José, venga, permíteme un segundito, le hago una pregunta, un toque personal a la senadora. No lo han dejado. María José Pizarro. Senadora, ¿usted qué le hizo? Y la cara que pone. ¿Usted qué le hizo a Gustavo Bolívar? ¿Por qué, señor, habla así de usted, que no confía en usted, que usted como que lo falseó? ¿Qué fue lo que pasó realmente para poder entender lo que ha dicho él en varias entrevistas? Pues mira, lo mismo que le diría a la justicia colombiana cuando me dicen, vea, dígame usted quiénes mandaron a asesinar a su padre, esa no es mi responsabilidad. Yo no tengo por qué
la responsabilidad o quien debe responder a esa pregunta es la justicia. En este caso, pues por supuesto, si el senador, hoy director del DPS... ¿Por qué hace así como esa cara? No, porque me equivoqué, Porque ya no es senador. No, porque me equivoqué, porque ya no es senador, ahora es director del DPS, sino que uno está tan acostumbrado claro. a decirle senador Sí. Bolívar, que a veces le queda Libretista, sí. al hoy director del DPS, pues por supuesto quien debe responder a esa pregunta es él, pero la pregunta, y algún día él se va a dar cuenta de la enorme injusticia que ha cometido, pero lo que sí es que yo quisiera preguntarle a las mujeres, este es un espacio, ¿qué implica que un hombre con poder no te descalifica profesionalmente, no te descalifica en tu lealtad al proyecto político, sino personalmente? Eso es lo que vivimos las mujeres en este país. Usted no es buena mujer. Usted no es buena mamá. ¿Él ha dicho eso? No. Él dijo no es un buen ser humano. Pues yo lo pongo. ¿Qué implica que le digan que no es un buen ser humano? Claro. Mira, con esas excusas o con esos epítetos, con esos calificativos, ¿qué es lo que tienen que vivir las mujeres? Claro. No es una buena mujer, entonces al que no le parece que es una mujer le pego, le puedo echar ácido encima. A las mujeres las matan porque supuestamente no es una buena mujer. Claro. O todos los feminicidios que hay en este país es porque un hombre consideró que no esa era una buena no mujer. era una buena mujer, que no es un buen ser humano. ¿En qué parámetro? ¿En qué parámetro? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos para calificar a una mujer? Y yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionarlo como sociedad. Esto es, digamos, en realidad esto es insignificante. Las cosas se pueden dirimir tranquilamente en la conversación, no hay ningún problema. Porque lo que dices pero es lo que cierto, tú por delante le estás diciendo que te quiero, te aprecio, No. y que por detrás decías otra cosa. mira, para que yo le diga a alguien que lo quiero, que lo amo, se necesitan muchos años de construcción y de camino colectivo. Las mujeres no andamos diciéndole te amo a todo el mundo y así tan fácil. Y los hombres tampoco. Y además debería ser así porque cuando lo decimos es porque hay un sentimiento Sí. real. Construido. Pero en Ajá. la política uno no está porque se quiere. Todos los partidos políticos hay diferencias. Es que, o en el trabajo, entre ustedes, Aquí todos cuando nos salen de amamos. aquí. Pero seguro hay diferencias. Hay unos que me caen mejor que otros, con unos me entiendo mejor. Es una Sí. cuestión de simbiosis y de química. Estamos en un proyecto colectivo. Entonces aquí de lo que se trata es de cuidar este proyecto político. De eso es de lo que se trata y nada de lo que nosotros hagamos puede estar dirigido a lesionar un esfuerzo inmenso que hizo la izquierda por caminar juntos. Es que cuántas veces la izquierda se une y nos unimos y tenemos que seguir en unidad y ese es el principal esfuerzo y la principal responsabilidad y el principal acto de coherencia con el país. Porque no se trata de personerías jurídicas, ni de puestos, ni de avales. Se trata de ofrecerle a estos colombianos una opción y la gente ya verá si cree, si le convence, si no le convence o que critica esa opción. Ahí están los Económicamente oyentes, el país va mal. senadora. Pues yo creo que hay aspectos en los que evidentemente no se ha avanzado lo necesario. Hay cosas que sí van mejor. Decían, es que la inflación va a estar por las nubes. No, la inflación no está por las nubes. Al contrario, ha bajado la inflación. Eso es bueno para el bolsillo de los colombianos. Se ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Por Decisiones ejemplo, impopulares pero eficientes, por ejemplo. la subida del salario de la Diésel. del precio de la gasolina. Eso no es popular. Lo que pasa es que teníamos una deuda de 80 billones de pesos con base en esos subsidios y hace que, digamos, fuese inviable. Esa es una decisión impopular que no quiso tomar el gobierno anterior y que le trasladó a este. Como por ejemplo la deuda. Hoy estamos pagando o sea, más o menos en la deuda se nos va casi que la mitad del presupuesto general en pagar deuda. Asumimos durante la pandemia como país, como nación, una deuda ante el Fondo Monetario Internacional pagable a 2 años y tenemos que invertir. Y eso nos subió el pago a la deuda exageradamente, no quedó casi dinero para la inversión o para el funcionamiento mismo del Estado, es decir, fiscalmente la situación es difícil, pero nos decía, va a subir el dólar hasta los cielos, no, ha bajado el dólar, todo lo contrario, dólar a por lo 5.000 menos decían. se ha más. mantenido estable, eso es positivo para el país. Evidentemente que quisiéramos todos, yo no digo nosotros, yo creo que todos quisiéramos
tener, vuelvo y repito, unas mejores condiciones. Deberíamos trabajar más, por ejemplo, por una cooperación sur-sur, por fortalecer la integración regional, porque nos permitiría tener unos márgenes de negociación internacional mucho más favorables, pero no lo hemos hecho. El esfuerzo que teníamos en UNASUR, ese esfuerzo, digamos, se acabó y hoy somos países negociando cada uno de a poquitos y casi que compitiendo cuando podríamos ser una región sólida. Y lo siguiente es que hay rubros de la economía que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, el turismo y el campo. Ajá. Hoy recibimos más turistas que nunca antes en nuestra historia, que nunca antes en nuestra historia, eso sí podríamos afirmarlo. Hay una inversión en el turismo importantísimo, eso implica en términos de los trabajos por los servicios, de productividad, de industrialización, de distintos sectores de la sociedad que pueden alimentarse del turismo para no ser tan dependientes solo de un margen de la economía. Otro, por ejemplo, la agricultura. Nosotros importamos casi todos los alimentos, casi que quienes nos imponen los precios están afuera cuando tenemos un país que podría ser mucho más productivo, aunque el campo es el sector que más ha crecido junto con el turismo. El campo casi que está igualando al carbón y eso es importantísimo porque cuánta gente trabaja en el campo y si la gente pudiese industrializar su producción, que tiene que ser el paso siguiente, pues por supuesto tendría un valor agregado a esa producción. Pero la gente sabe esto, es decir, si uno sale y habla con los campesinos, ellos son conscientes de que están en ese momento igualando al carbón, decías ahora, o sea, el turismo está preparado para ese crecimiento tan grande que también es exponencial, entonces el momento más grande del turismo, y la gente que vive el turismo está preparada para este crecimiento. Tenemos que prepararnos, eso implica tomar toda una serie de decisiones, por ejemplo. ¿Cuántos años más faltan de gobierno de 2 años, progresista? Yo creería, si me preguntas a mí, nosotros necesitaríamos 2 o 3 gobiernos progresistas para que pudiese, digamos, presentar, para que la gente pudiese conocer qué es tener un gobierno progresista. Es decir, en función de, digamos, en contraposición, por ejemplo, con 200 años de gobiernos. Pero esto bajo la figura similares. del presidente Gustavo Petro, es decir, ¿se volvería a lanzar o No, sería otra persona? Eso es inconstitucional, no se puede. Y por pero eso se supuesto cambia un nosotros hemos articulito hablado- y eso es de una que cambia. No, pero imagínate, ojalá fuese así de fácil. Senadora, yo no la puedo No, dejar sin preguntarle pero algo. sí es Espérate importante que que la gente responda. tenga absolutamente claro. Una Ok. cosa es que nosotros hablemos de la reelección del proyecto político Ok. y otra cosa es No de la del reelección presidente. presidencial. El presidente no está en una campaña ni en una carrera por la Ok. reelección y nosotros hemos dicho desde el primer momento, no, la reelección no, pero como proyecto podemos aspirar como lo hace cualquier proyecto político. La senadora María José Pizarro con nosotros aquí en la calle 96.9. Este fin de semana se viralizaron 2 videos de 2 figuras del entretenimiento en Colombia, que una de ellas es Isabela Santo Domingo y la otra es Lady Noriega. Y no se refieren también al presidente Gustavo Petro, o por lo menos al gobierno progresista en la actualidad. Escuchemos lo que dicen estas 2 famosas y luego la opinión de María José Pizarro. ¿Votarías por Abelardo? Sí. Yo votaría en este momento hasta por el payaso de McDonald's, sí, se lanza, en este momento. Con lo que está el país, lo que estamos viviendo. O sea, lo que estoy entendiendo es con tal de que no repita la Con izquierda. tal de que nos repita, no es la izquierda, ojo. Hay personas que son de izquierda, que tienen su cabeza donde ¿Quién es te gusta? y que están dispuestas a hacer las cosas bien. Pues JP no era de izquierda y de repente se volvió a mí JP me encanta. Hombre, pero de izquierda ya no podemos decir que es porque él dice que Bukele es su máxima admiración. Por eso, pero cuando era de izquierda ok. y ahorita lo que se ha convertido a mí me gusta porque siento que es una persona que tiene criterio. ¿Ves una mujer presidenta en el 2000? Sí, 100%. ¿Quién? Vicky. ¿Sí? Vicky Sí, Dávila. Vicky, la veo ahí. Está sonando, me está gustando, me está sonando, la sigo, me gusta cómo habla, me gusta cómo contesta, me gusta de verdad por dónde va y me gusta de verdad que ha destapado una cantidad de ollas podridas porque me parece que es justo y necesario. Sí, me gusta mucho Vicky. Uno también es por solidaridad que dice, por fin estamos preparados para una mujer. Es decir, si estuviera Claudia López, ¿votarías por Claudia López? No, ni a bala. Pero sí me parece que estamos preparados para una mujer hace rato. Ah, pues. Bueno, será el momento de una presidente mujer, porque está María José Pizarro también Sí. sonando, Vicky Dávila, la periodista, y Claudia López por ahí. ¿Cómo ves lo que acaba de decir Isabela Santo Domingo? No, lo que veo es que Isabela es una mujer que tiene una posición de derechas y por lo tanto sería muy difícil que ella, digamos, acompañase una propuesta como la nuestra. Claro que evidentemente no nos conocemos, algún día nos podremos conocer y a lo mejor por ahí la convencemos, pero
pero digamos ella tiene una posición de derechas. ¿Qué diría? No todo cabe en el mismo saco. Tú puedes, y eso es algo que yo creo que el colombiano castiga y frente a lo cual tiene una posición de resistencia. Y es, al colombiano le gusta la gente coherente, le gusta la gente frentera. No le gusta la gente que dice, yo voy por aquí y luego voy por allá. ¿Sí? En tu cara, eso no Fajardo. puede ser. No, en tu cara, JP. ¿Cómo así? Sí, perdón, senador, pero eso no porque se puede ella de un lado dice, pa' otro. y además ahí entonces uno tiene que decir cuál es la educación política que tenemos en nuestro país. Uno no puede decir, después de escuchar al senador Jonathan Pulido, que es una persona de izquierda, no lo ha sido nunca. Y no lo va a hacer. Es una persona de derechas. Él fue, inclusive cuando tú vas a toda su carrera y revisas su carrera política, es una persona que ha sido de derecha, que se hizo elegir por un partido progresista, pero que es Como de el derecha. Verde, como el Su Verde. lugar no es el Partido Verde, muy seguramente. Y yo creo que inclusive él y sus compañeros se sentirían más cómodos si estuviese en un lugar político donde él pudiese enriquecer sus discusiones, inclusive en el debate con los colegas. Es un Hoy no lo transpolítico, puede es un hacer. transpolítico. Sí. Se autopercibe de derecha, Derecha, pero pero de izquierda, pero es de derecha. Pero hay muchos políticos que son así. Tampoco vamos a tirarle, digamos, todo el agua sucia. Hay muchos políticos que también son así, que van, pues, que transitan de un lado a otro. Yo creo que uno puede cambiar, evidentemente tú puedes evolucionar, tu pensamiento va cambiando, no piensas igual cuando tienes 18 o 20 años a cuando tienes 40, Claro, 50. claro. Por supuesto que eso se puede dar, pero uno no pasa pues de un extremo al otro, pero en este país, pero por lo menos que tú sepas qué puedes esperar de la otra persona. Al presidente Petro le pueden cuestionar todo, menos que no ha cumplido con lo que dijo, porque él fue coherente, él dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto, y su plan de gobierno y lo que está haciendo es esto, esto y esto. Te puede parecer más, bien, menos. Luego hay, por supuesto, cosas que se tienen que revisar, Sí. pero uno no puede hablar de un principio de incoherencia con una persona que le prometió en su programa Ajá. unas cosas y está desarrollándolas, o por lo menos intentando desarrollar. María José, Vicky Dávila o Claudia López. Ay, no sé, porque yo creo que van para el mismo lado, ¿sabes? Yo creo ¿Qué, que ellas centro-derecha? se van, no, ¿cuál centro-derecha? Se van a disputar la derecha. Yo creo que ambas son, tal vez Claudia es menos de extrema derecha, yo creo que Vicky es una ultraderecha radical, outsider, podríamos decirlo. Ella no viene del establecimiento digamos, político, aunque tiene toda una relación con los políticos. Aquí eso de que no tienes ninguna relación con los Sí, políticos sí. es cuestionable porque los sectores económicos participan en política, es decir, aquí todo Claro. Se mezcla de alguna manera. Y Claudia es una mujer tal vez no tan a la derecha como Vicky, pero es una mujer de derecha y lo que están haciendo, y tú ves sus trinos, se van a disputar el terreno de la derecha. Y por supuesto... Desligándose del gobierno de Gustavo Petro, en el caso de Claudia López, por ejemplo. ¿Qué Así tantas es. veces lo apoyó? Sí, pues no tantas. Nosotros también hemos tenido posiciones encontradas muchas veces en su alcaldía. Nosotros nos declaramos en oposición a la alcaldía de Claudia López, pero evidentemente yo no creo que ella se esté disputando el espacio socialdemócrata de este país ni el espacio de izquierda. Esa no es su posición y ese no es el lugar que ella se está disputando, digamos, hoy en la política, y creo que su apuesta va a ir por otro lado. Así que tendremos ahí, si hablamos entre mujeres, ese es más o menos el panorama como lo veo yo. Y 8 de otra la mañana. mujer, Lady Sí. Noriega, no es candidata presidencial, pero ok. también se expresó frente al gobierno de Gustavo Petro, ¿Qué dijo? el presidente de los colombianos. A Escuchemos ver. qué dijo Lady Noriega. A ver. Quiero decirte que lo del montón está en veremos, porque la petropandemia nos tiene quebrados a todos. Entonces, las cirugías han bajado mucho, la clínica está dando pérdidas este año, así que no se ilusionen, chicas, que la vaina no está tan bien. Me quedó claro, por Petro no votaste. No, petropandemia no, jamás. Oiga. Petropandemia. Petropandemia. Sí, Hijo de ya madre. le puso No, hombre. apellido. Ya está sonoro. Sí, Le puso nombre a la petropandemia. pandemia. No jodas. No, yo creo que venimos de una pandemia. Y no precisamente el COVID. Y no es precisamente el COVID. Venimos de decisiones en términos económicos muy complejas, de un presidente que se puso a ver el país por una pantalla de televisión mientras Ajá. las calles, y yo creo que todos los que están en la calle Sí. sabían que habían banderas rojas en todo lado, la gente teniendo que escoger entre el contagio y el hambre. Después las decisiones económicas que se presentaron tampoco ayudaron, porque el estallido social no es porque un grupo de desadaptados haya salido a las calles. Habían millones de personas en las calles.
que habían sido autoconvocadas. Eso no fue un sector político atizando la hoguera, sino la gente salió espontáneamente porque Petro tenía basta ya. hambre. ¿Ah? Decía la revista Semana, Petro, basta ya. Bueno, yo no sé, pues en muchas cosas uno podría decir, por ejemplo, no bajó el dólar. Todo esto de lo que hemos estado hablando son logros de este gobierno. Petro Basta ya entrega 20 veces más tierras de lo que se entregó en los 2 gobiernos anteriores en una reforma agraria que es el gran problema de la tierra en nuestro país. 200.000 hectáreas es la meta, se han entregado 180.000, 200.000 hectáreas sin haber expropiado a nadie. A nadie se ha expropiado. Se compraron las tierras y se le están entregando a los campesinos que habían tenido que dejarlas históricamente porque el barrio Policarpa, Ciudad Bolívar, todos estos barrios no se crearon o estas localidades no se crearon solamente porque los campesinos buscando una mejor vida salieron huyendo de la violencia porque los estaban despojando de sus tierras. Así que el hecho de que se haga esto es en términos de justicia para este país. Todavía no lo hemos calculado lo suficiente. Todavía no lo hemos dimensionado lo que implica que arranque la reforma agraria. Claro que la meta son 3 millones, lo que dice el acuerdo de paz, pero es que si se hubiera cumplido en el gobierno anterior, seguramente estaríamos hablando por lo menos de 1 millón de hectáreas y no vamos ni ahí. En 2 años se han entregado 200.000 hectáreas de tierra. Tenemos una SAE, una sociedad de activos especiales que antes le entregaba los hoteles, los predios incautados al narcotráfico, se lo entregaba a los amigos, ahora se los están entregando a la gente, a las universidades. O sea, esas son cosas que eso es ejemplo del cambio, ¿me entiendes? Claro, no todo es perfecto, no todo es maravilloso, vuelvo y repito, no vamos a hacer en 2 años lo que en 200 años se hizo mal o bien, ni tampoco nos vamos a... Y esto tampoco es la historia del borrón y cuenta nueva. Fíjense ustedes lo dramático de la historia colombiana. Y Bogotá es una ciudad que puede hablar por ello. En distintos gobiernos se han tomado decisiones. Viene el siguiente y entonces arrasa con todo lo que hizo el anterior. No importa si estaba bien o si estaba mal. Aquí el programa de Mi Casa Ya, que es un programa de gobiernos uribistas. Que nació en gobiernos anteriores. Nació en gobiernos anteriores. Está funcionando en este gobierno. Igual. O sea, le dieron continuidad. Claro que sí, porque si es un programa que funciona, pues por supuesto tiene que dársele continuidad. Aquí no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, pero sí había muchas cosas que cambiar. ¿Qué pararon, por ejemplo? ¿Qué proyecto que estaban dando dijeron no va más? Pues no, hay unos que se mejoraron. Por ejemplo, hay 2 programas. Sí. La renta solidaria. Cuando tú tenías Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de adulto mayor, entregando distintos subsidios, ¿cuánto se va para la banca? Que son los que en últimas tú tienes que ir a reclamar tu subsidio en la banca. ¿Cuánto se va en transacciones monetarias? Si tú lo conviertes en uno solo, si generas una buena priorización, pues evidentemente haces primero un ahorro en términos de ese gasto administrativo, pero además subiste la renta básica. Además, hoy hay un programa de adulto mayor. Pasaron de recibir pagar de 80.000 pesos, son 180.000 pesos cada 2 meses, pero son 80.000 pesos mensuales, a recibir hoy 222.000 pesos. Sí, no es lo que merecería un adulto mayor después de haber trabajado toda una más vida. De lo que tenía. Pero por supuesto, un viejito de 80 años le sirve en algo, no tiene que estar, por lo menos puede pagar un lugar digno donde vivir o comprarse el medicamento que ¿Sigue siendo merece. bimensual? No. Ahora es 220.000 pesos mensuales, adultos mayores de 80 años, pero apenas llegue la reforma pensional que arranca en julio del 2025, todos los adultos a mayores de 60 años van a recibir 220.000 pesos mensuales y aquellos que no lograron cotizar lo suficiente, es decir, cuando les daban el bono pensional que le daban a usted 20 millones y con eso viva el resto de su vida, a los 80 años ya no tiene nada de ese bono pensional, aquí le dicen no, pero le vamos a dar un salario mínimo mensual hasta que usted se muera. Yo creo que eso es importante en un país donde nuestros abuelos, ¿quiénes de ustedes tienen abuelos pensionados? La gran mayoría de nuestros papás y de nuestros abuelos viven. Nosotros somos el sistema pensional de muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hay quienes tienen Sugar Daddy, pero eso es otra vaina. Ese es otro emprendimiento, ese no. Senadora, pues la senadora con nosotros, María José Pizarro, de verdad que quisiéramos tener todo el programa, conversarlo con usted. Cuando quieran vuelvo. Pero exactamente, tenemos conversaciones pendientes. Para finalizar, senadora, quisiera que usted nos comentara con qué figura política en Colombia le gustaría tener un debate
serio, Face to claro, face. de ideas, sin agresiones. Y si ya lo tiene claro, que aquí en esta cámara invite a esa persona al debate y aquí le hacemos la invitación. No, pues yo creo que ustedes pueden invitar a un debate, inclusive aquí así, Ajá. conversado, diferente. Yo creo que yo estoy lista para dar el debate con quien tenga que dar el debate. No, pero Ahora, una lo que persona. sí pedimos, Ahí. lo que sí pedimos es que sea un debate con argumentos y con verdades. No con noticias falsas, que sea un debate leal, que sea un debate transparente y que en nuestro país aprendamos a dirimir nuestras diferencias de manera respetuosa, que eso no se traslade violencia a las calles, que eso no se traslade en una virulencia entre nosotros, que podemos enseñarle al país que podemos debatir de manera tranquila y que no todo pasa por la descalificación personal. Citémoslo ¿a quién? ¿A A quién ver, citamos ¿quién? al debate? Ay, Dios mío, es que tantos con los que uno Uno. quisiera debatir. Oh, no tiene que haber uno que usted mira al espejo y usted dice, es que estoy que me lo lambo. Es que no es sino que me diga quién. ¿Quién? No, yo creo que es hora de Miguel Turbay. No, yo con él debato todo el tiempo en el JP. Congreso de ¿Un la Polo Polo? República. No, con JP tenemos... no, ellos no. Es ¿Tampoco? que fíjate. No, pero es que fíjate, por ejemplo, la intervención de Polo Polo el día de la instalación del Congreso de la República. Todos sí, los sí. congresistas se salieron, no los de la oposición. Todos. Todo, precisamente porque es un debate rastrero, no es un debate respetuoso y sobre las ideas. Entonces, con cualquier persona con quien uno pueda dar el debate así, pues bienvenido. Podemos hablar, ojalá, por ejemplo, Vargas Lleras, el mismo Fajardo con quien hemos hablado. En fin, yo no sé. Uno. Hay tantos, Dios santo. Bueno, vamos a invitar A a ver, Fajardo, pero entonces. díganme nombres y yo ahí voy diciendo. A ver. Fajardo. Con Fajardo podemos debatir sobre las Gustavo ideas. Bolívar. Pues con él no hay necesidad, más bien, no, pues nosotros María somos Fernanda Cabal. de la misma tolda. Con María Fernanda Cabal podemos, y además están sentadas al frente, lo hacemos cotidianamente. ¿Ah, sí? Entonces, Sí, mire, en justo esta está sentada cámara, al frente doctora mío. María Fernanda Cabal, que aquí le va un mensaje de parte de María José Pizarro, que si es que le da culillo o qué. No creo que le dé colilla a ninguna de las dos. Además hemos debatido mucho, las dos, sí hemos debatido mucho las dos. Bueno. Pero bien, además mira que con José Félix Laforí, que es su esposo y él también es delegado en la mesa de diálogos con el ELN, al contrario, hemos tenido espacios de conversación O muy sea que constructivos. cuando José Félix Laforí llegue Cabal por un lado, María José por el otro, decir, uy, se me juntó el ganado. 8 de ¿Qué la me mañana dijo? con Me dijo 32. vaca, ¿qué cosa? 8 con 32 minutos, senadora, gracias. La senadora María José Pizarro, que estuvo con nosotros hoy en el club de la calle 96. Senadora, muchas gracias por su tiempo. No, a Gracias. ustedes, de verdad muy feliz de haber estado aquí en el club, a todos ustedes, un gran abrazo, Sebastián, Marta, Manuela y Giovanotti. O me dicen Y- presidente también, ¿no? Pero sobre todo a toda la gente que nos escuchó en la calle, maravilloso estar con ustedes. Nos vemos en la calle porque en la calle es que nos encontramos. Y de verdad, un abrazo, mucha fuerza. No, como dicen, hay muchas cosas por hacer, lo podemos hacer juntos. Dejemos de ver el enemigo en todo. De verdad, pongámosle un poco más de alegría, no nos dejemos quitar la alegría. Colombia es un pueblo pujante, hermoso, entre todos lo podemos sacar adelante, empresarios, trabajadores, mujeres, hombres, jóvenes, campesinos, urbanos, este país lo sacamos adelante todos juntos, pongámosle un poquito de unidad y seguro que vamos adelante. Senadora, gracias.